Mi nombre es Cristian Aristegui Ramos, de la Facultad de Derecho. A continuación voy a exponer mi trabajo final referente a los cuellos blancos del puerto. Comenzamos con una diapositiva, breve reseña de la organización. El objetivo de este análisis es el sistema jurídico de justicia peruano, entendido como el conjunto de instituciones que abarca el Poder Judicial, el Ministerio Público, a órganos de selección y nombramiento de magistrados y otros actores vinculados como la Administración de Justicia. Este sistema tiene por misión garantizar el cumplimiento de la ley, proteger los derechos fundamentales, impartir justicia y mantener la legitimidad democrática. Sin embargo, en los últimos años y en particular desde 2018, dicho sistema ha sido golpeado por uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia contemporánea de nuestro país, siendo el caso de los cuellos blancos. Eh, por ello, en el presente informe toma como objetivo el estudio tanto de la institución como de la crisis con el fin de proponer la transformación conforme a un ideal de justicia basado en la razón crítica y la ética pública. Un resumen del contenido. El informe reconstruye primero la trayectoria histórica del pensamiento jurídico en el Perú, desde sus raíces coloniales e naturalistas, pasando por el positivismo codificado hasta arribar a una fase más reflexiva, abierta a la filosofía del derecho. En este contexto, presenta la teoría de Francisco Miró Quesada como una propuesta capaz de enriquecer una práctica jurídica ética, racional y democrática. Luego expone con detalle los hechos del caso de los cuellos blancos del puerto, sus génesis, estructura y modus operandi a consecuencia del derecho justo, corrupción sistemática, captura institucional, impunidad arbitraria, deficiencia ética y lógica. Finalmente, el trabajo propone reformas de fondo político, jurídico y económicas orientadas a reconstruir el sistema judicial legítimo en forma transparente, meritocrático y sometido a la razón pública. Con relación al desarrollo del presente informe, contexto de organización, ¿no? Desde la perspectiva de Francisco Miro, que una organización debe comprender desde un marco racional, ético, plural y plenamente integrado del Estado de Derecho. Para él, el primer elemento fundamental es la racionalidad crítica, entendida como la capacidad de una institución para tomar decisiones justificadas, revisables y basadas en un argumento verificable. Esto significa que ninguna práctica racional debe mantenerse por mera costumbre o autoridad. Otro concepto clave es la ética institucional. Francisco Miro Quesada sostiene que la moralidad no es un complemento, sino una esencia del actual humano y por tanto de las organizaciones. La ética se concibe como el conjunto de valores universales que orientan las acciones de una institución hacia el bien común. Eso implica, al describir su contexto, la organización debe reconocer su responsabilidad social, su compromiso con la integridad y la obligación de generar confianza pública a través de un comportamiento coherente y justo. Eh, Finalmente, miro, quizá coincide que las organizaciones como estructuras culturales, es decir, entidades que nacen y revolucionan dentro de una realidad social específica. Esto implica que su contexto incluye su historia, sus relaciones con el entorno actual, la capacidad de adaptarse y los cambios sociales. Una organización no existe aislada, forma parte de un proceso cultural dinámico que influye a su identidad, a sus prácticas y sus objetivos. En conjunto, estos conceptos permiten entender que, según el aporte jurídico-filosófico de Miro Quesada, el contexto de una organización es un espacio complejo donde convergen la racionalidad crítica, la ética, el pluralismo normativo, el respeto al Estado del Derecho y la dimensión cultural que la constituye. Análisis de la filosofía del derecho del Perú antes, durante del siglo XX, ¿no? Antes del siglo XX predominaba el pensamiento jurídico dogmático influido por el ius naturalismo escoliástico y luego por un positivismo legalista que limitaba el derecho a la ley escrita. Durante el siglo XX se produce una ruptura importante, surge una modernización del pensamiento jurídico marcada por la introducción de las corrientes filosóficas críticas y relacionistas. Aquí se consolida la filosofía del derecho peruana, una más reflexiva. Para Miro Quesada aporta decisivamente con su propuesta la racionalidad crítica, la cual exige justificar las normas mediante argumentos racionales y no solo aceptadas por la autoridad. Luego del siglo XX, en el tránsito hacia el siglo XXI, el Perú adopta un enfoque jurídico más constitucional, plural y ético, coherente con las ideas de Francisco Miró Quesada. El derecho ya no se entiende solo como norma escrita, sino como un sistema basado en valores de fundamentales, legitimidad, ética y reconocimiento de múltiples racionalidades culturales. Análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada.
Para Miro Quesada se basa en tres pilares centrales, ¿no? Como es la racionalidad crítica, la ética como fundamento de derecho y el pluralismo normativo. Para él, el derecho no puede entenderse como una simple obediencia a la ley, sino como una construcción racional que debe ser constantemente evaluada y justificable ante la razón. En su propuesta racional crítica es un núcleo de derecho. Toda norma, institución y decisión jurídica debe poder someterse a examen crítico y revisión. El derecho solo es legítimo cuando se sostiene en argumentación, en argumentos racionales que puedan ser defendidos públicamente. Por otro lado, posee un fundamento ético indispensable. La validez jurídica requiere coherencia con principios éticos universales como la dignidad humana, la justicia y la igualdad. Finalmente, se introduce una visión pluralista, ¿no? Afirmando que no existe una única forma de racionalidad ni un único sistema de normas. El derecho debe reconocer la diversidad cultural, moral y social de la sociedad, integrando distintas formas de normatividad. En conjunto, la teoría jurídica de Francisco Miro Quesada concibe con el derecho como un sistema racional, ético y plural. Por otro lado, análisis de la realidad peruana en los casos de en el caso, los cuellos blancos del puerto, ¿no? Y la aplicación de la teoría del justo por Francisco Miro Quesada, ¿no? El caso, como ya sabemos conocido, los cuellos blancos del puerto, revela algunos de los problemas más profundos del sistema jurídico peruano, como son la corrupción estructural, captura de instituciones, uso del poder para beneficios privados y ausencia de ética pública, ¿no? Para Miro Quesada, esta realidad presenta exactamente lo que él denomina un derecho injusto, es decir, un orden jurídico que existe formalmente que carece legítimamente de legitimidad racional. La realidad peruana, según Miro Quesada, racional, corrupta y quiebre ético. Para Miro Quesada sostiene que un país vive en irracionalidad social cuando sus instituciones actúan sin transparencia, sin ética y sin control ciudadano. En los cuellos blancos del puerto, el mismo se puede apreciar lo siguiente, ¿no? Que magistrados y fiscales negociaban nombramientos, había redes de favores y protección ilícita, había decisiones judiciales orientadas al interés privado, había debilitamiento del principio de igualdad ante la ley. Para Miro Quesada, este tipo de estructura revela un Estado de Derecho debilitado, donde la ley pierde su fundamento racional y ético. Aplicación del derecho justo, en el presente caso de los cuellos blancos, ¿no? La teoría del derecho de justo de Miro Quesada afirma que una norma o actuación jurídica solo es legítima cuando cumple tres criterios: racionalidad crítica, ética universal y orientación del bien común. En el presente caso, la falta total de racionalidad crítica en los cuellos blancos, desde criterios personales, clientelares y corruptos, no hubo decisiones basadas en razones jurídicas, sino en intereses particulares. Para Miro Quesada, esto destruye la esencia del derecho. Hubo un quiebre en el fundamento ético del derecho, ¿no? La conducta de esta red contradice la base ética universal de Francisco Miro Quesada, ¿no? Habían las decisiones que ellos tomaban era entre amigos, había lo que es organización criminal, intereses económicos particulares propios, ¿no? También había pérdida del común y del carácter público del carácter. El derecho para Miro Quesada era existir para ordenar racionalmente la convivencia y proteger a la ciudadanía. En este caso, fue utilizado como patrimonio privado, ¿no? Afectando la confianza pública, la justicia, la igualdad ante la ley y la legitimidad del Estado, ¿no? Lo que exigiría prácticamente Miro Quesada en este caso sería la depuración de la ética del sistema judicial, que las instituciones sean transparentes y racionales y a una mejor cultura jurídica crítica, ¿no? Como conclusiones, en el caso se evidencia una ruptura profunda entre el derecho y la justicia. Como estudiante considero que la red de corrupción de los cuellos blancos demuestra que no basta con tener leyes, que se requiere más un sistema judicial que actúe racional, con ética y transparencia, ¿no? La teoría del derecho justo también permite entender que la legitimidad del derecho no depende de su existencia formal, sino de la coherencia moral. En este caso, las decisiones judiciales se basaron en intereses privados, ¿no? El sistema de justicia peruano demostró debilidad estructural que permitieron que operadores del derecho utilicen el poder que tenían para beneficio personal, ¿no? La corrupción judicial afectó directamente a la confianza a la ciudadanía. Algunas propuestas de mejora para el derecho peruano sería como fortalecer la independencia judicial y la carrera de jueces y fiscales, ¿no? Como reducir la provisionalidad de jueces y fiscales, promoviendo el nombramiento estable con evaluación de mérito y control ético, ¿no? También garantizando procesos transparentes de selección y disciplina. Otro sería impulsar la modernización del sistema judicial mediante tecnología e innovación procesal.
adoptar expedientes judiciales electrónicos y sistemas de gestión digital para agilizar procesos, mejorar la transparencia y reducción de la corrupción, ¿no? Promover métodos alternativos de resolución de conflictos mediante arbitraje, justicia comunitaria, entre otros, específicamente en procesos no penales, ¿no? Fortalecer la ética pública, transparencia y rendición de cuentas, garantizar el acceso equitativo, la justicia y pluralismo normativo. Como conclusiones generales, podemos yo le puedo dar a conocer que la filosofía del derecho de Perú ha evolucionado desde una visión formalista y normativa hacia enfoques más críticos y sociológicos, ¿no? Hasta llegar a las perspectivas pluralistas, interculturales y ético-racionales. Este proceso refleja un tránsito desde la obediencia de la ley hacia una comprensión más compleja de derecho como el fenómeno social, cultural y moral. Otra conclusión sería el aporte de Francisco Miro Quesada, que marca un punto de inflexión en esta evolución, pues incorpora una visión filosófica profundamente racionalista y ética. Su teoría sostiene que el derecho solo es válido cuando se puede justificarse racionalmente y cuando responde a principios universales de justicia. La teoría jurídica de Miro Quesada destaca el rol central de la racionalidad crítica, entendida como la capacidad de ser evaluado, argumentado y cuestionado, ¿no? El caso de los cuellos blancos pone en evidencia que en la realidad peruana persisten prácticas que contradicen directamente los principios del derecho justo, ¿no? Aplicar la teoría del derecho justo, en este caso de los cuellos blancos, revela que se quiebra la moral del sistema jurídico peruano, ¿no? Desde esa perspectiva, para Francisco Miro Quesada, es un derecho injusto, carece de ética, ¿no? Denominado por intereses de interés propio personales de muchos trabajadores del Poder Judicial, entre otras entidades públicas, ¿no? La comparación entre la teoría y la realidad demuestra la urgencia de reformas profundas, ¿no? El Perú requiere construir independencias jurídicas, eh, fortaleciendo la ética pública, garantizando procedimientos, transparencias y promover una cultura de razonamiento crítico dentro del sistema legal, ¿no? En conjunto, el estudio histórico, teórico y práctico del derecho peruano nos muestra una constante tensión entre la norma y la justicia, ¿no? Esta tensión solo puede resolverse si el sistema jurídico se orienta hacia un bien común, principios como el que nos dice Miro Quesada identifica como esenciales, ¿no? Como otra conclusión final, tendríamos la filosofía jurídica de Francisco Miro Quesada ofrece una herramienta sólida para comprender las debilidades del sistema jurídico peruano, ¿no? Y para plantear un horizonte de transformación. Su ideal del derecho justo no solo es teórico, constituye una guía práctica para construir un derecho legítimo, moral y confiable. Por último, tenemos como recomendaciones, a partir del análisis de la filosofía del derecho de Perú, la teoría jurídica de Francisco Miro Quesada en el estudio del caso de los blancos y de la aplicación de la teoría del derecho justo, es posible formular diversas recomendaciones orientadas al funcionamiento del sistema jurídico peruano. En primer lugar, se recomienda consolidar la cultura jurídica basada en la racionalidad crítica, uno de los pilares del pensamiento de Francisco Miro Quesada. Esto implica que tanto estudiantes como peruanos del derecho deben adoptar una actitud reflexiva y analítica capaz de identificar errores conceptuales inconsistentes, normativas y prácticas institucionales injustas. Una formación jurídica orientada a la claridad conceptual, de rigor lógico y la que aún persiste en diversas instituciones y promover un derecho más racional y transparente. Otro aspecto crucial es la necesidad de integrar de manera sólida la ética en la formación práctica y la elaboración del derecho. Desde la teoría del derecho justo de Miro Quesada, la validez del derecho no depende únicamente de su forma o presencia, sino de su razonabilidad moral y su capacidad para promover justicia. Por ello, se recomienda que la legislación, la jurisprudencia y la gestión institucional del sistema de justicia incluyan obligaciones éticas obligatorias, mecanismos de rendición de cuentas y modelos de decisiones orientados al bien común y al respeto de la dignidad humana. Esta perspectiva es especialmente relevante frente a casos de corrupción como el que tenemos de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Desde la ausencia de la ética donde se apreció eh, y la corrupción, ¿no? Del mismo modo, es indispensable promover instituciones abiertas a la supervisión, la corrupción y la transparencia en concordancia con la idea de la perfectibilidad y racionalidad defendida por Miro Quesada, ¿no? Un sistema justo debe ser revisable, capaz de corregir errores y adaptarse a las exigencias sociales. En este sentido, se recomienda reformas estructurales que fortalezcan los mecanismos de control interno en el Poder Judicial, ¿no? La Fiscalía y el sistema disciplinario. Finalmente,
Se recomienda adoptar una postura filosófica comprometida con la verdad y la justicia. El estudio del derecho debe ser crítico, interdisciplinario y orientado a comprender cómo las normas afectan realmente a las personas. El estudiante o los que estudiamos derecho también debemos formar no solo como un factor técnico, sino como un futuros operadores del sistema de justicia, ¿no? Que contribuye a la transformación y la ética del país, ¿no? Siguiendo la propuesta que nos plantea Miro Quesada, el derecho debe ser visto como un proyecto racional y moral que requiere compromiso intelectual, integridad personal y sensibilidad frente a la realidad nacional. Eso por parte de mi persona, profesora. Buenas tardes.